nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Siguiendo al Rey, siguiendo a Jesucristo, por razones equivocadas, ¿no? Padre, te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Y tú sabes nuestra necesidad de acercarnos cada vez más a ti, Señor. Tú sabes lo que necesitamos realmente. Muchas veces nosotros podemos pensar que lo que te estamos orando es lo que necesitamos, pero tú eres el que conoce realmente nuestras necesidades. Por eso dice tu palabra que cuando llega como una espada de filo, llega hasta las intenciones del corazón. Por eso te pedimos que tú nos hables por medio de este estudio, Señor, que tú has preparado a través del pastor Paul David Tripp, Señor. Te pedimos que ministre a nuestras vidas y que podamos tomar decisiones con respecto a esto, Señor. Pero sobre todo, que tú seas la razón de nuestra existencia, porque en ti debemos de vivir y permanecer por siempre, Señor. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Tomen asiento, hermano. Bueno, la semana pasada, nuestro hermano Ronald comenzó la primera parte por algunos temas laborales. El hermano no podía estar el día de hoy y me pidió que terminara esta parte, ¿no? Cuando una vez le preguntaron a Jesús cuál es el principal y más grande mandamiento, y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Jesús respondió de esa manera. Y esa debe de ser realmente la razón de nuestra existencia como hombres y mujeres de Dios. Llegar a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no es una obra humana, esa obra solamente la hace Dios. Cuando nosotros nos abandonamos en Él, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La negación en el ser humano convertido por Dios tiene que ser una característica natural y normal. Pero esa es la gran batalla que hay, ¿no? Nosotros somos seres que hemos sido creados con necesidades. El ser humano siempre tiene necesidades. No hay ser humano que no tenga necesidades. El ser humano que no tiene necesidades es que no existe. Puede tener, de nuestra perspectiva, todo lo que puede tú anhelar y desear, pero esa persona siempre tiene necesidad. Si es un hombre impío o pagano, tiene muchas necesidades. Si es un hijo de Dios transformado, convertido por Dios, tiene muchas necesidades, ¿no? Porque eso es lo que nos hace ir y depender de Dios cuando somos hijos de Dios, ¿no? Entender que hemos sido creados todavía para ser imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado de Adán y Eva, Dios está procesando nuestras vidas, está transformando nuestro ser para que lleguemos, como dice Pablo en Romanos 8:29, a ser semejantes a Cristo, ¿no?
que esa es la labor que Dios, por medio de su evangelio, por medio de su palabra y su espíritu, se encarga de hacer. La semana pasada se habló de una persona que esperaba que todas las cosas le funcionaran perfectamente, ¿no? Que él entendió el evangelio, que debía de hacer las cosas según él había entendido él. Pero cuando él miraba, al final se llegó a la conclusión que todo lo que hacía no funcionaba porque en ese caso su familia, su matrimonio, su esposa, todos no funcionaba como él quería, ¿no? Entonces él buscaba la perfección de él, humana, pero al final fue un fracaso, ¿no? Y él mismo comienza a terminar ofendiendo a Dios, ¿no? Y así hay muchos, y la pregunta era, ¿realmente nos parecemos a Él? Cuando a veces hacemos algunas cosas y queremos que las cosas funcionen así, ¿no? Y cuando vemos, no funciona. Cuando somos nosotros haciendo las cosas, siempre no va a funcionar, ¿no? El sueño que tú y yo tenemos, ¿de quién es? ¿No? El sueño, la visión, lo que tú tienes y es la razón principal de tu vida, ¿es tuyo? ¿Tú lo has forjado? ¿Tú lo anhelas? ¿Tú lo deseas? ¿O es un sueño que está basado en la palabra de Dios, que Dios te ha dado y que Él realmente te ha hecho entender que ese es el propósito, la razón por la cual existes en la tierra? Para que ese sueño, esa visión se cumpla, tenemos que alimentar ese sueño. Y Jesús en el capítulo 6 de Juan nos da un discurso, un sermón muy poderoso. Después de hacer una gran señal, ¿no? Una gran señal, Él había estado con una multitud de personas y le estaba enseñando la palabra, pero al final llega la noche o la tarde y no hay que comer. Andrés consigue que un niño tuviera 5 panes y 2 peces. Y le dice, Señor, esto es lo que tenemos y eso no alcanza, ¿no? Y por ahí alguien dice, si hubieran 300 denarios no alcanzaría, es decir, ni el dinero que hay os alcanzaría. Y Jesús sencillamente le pide que se pongan en una cierta posición y reunió en grupos y esos 5 panes y 2 peces los multiplicó. Y todos quedaron saciados, toditos. Y aún más sobró 12 cestas de panes. Y eso originó que las personas comenzaran a mirar a Jesús de otra manera. Y Jesús se fue de ese lugar, volvió a Capernaum y ahí lo siguieron. Y Jesús, cuando lo encuentra a ellos, los encara, ¿no? Dice que le están siguiendo por las cosas que Él les ha dado. Y una de las cosas que se aprendió la semana pasada es que las señales, principalmente las señales de Jesús, en el Evangelio de Juan hay 7 señales de Jesús y tienen algunas características, ¿no? Pero no solamente las señales, podemos agregar cualquier intervención de Dios en nuestra vida. Cuando Él hace algo en nuestras vidas, a favor nuestro, cuando le hemos pedido, o situaciones que se dan, tiene un propósito no solamente de mostrar la solución al problema que tengamos. Puede ser que alguien, por ejemplo, tenga un cáncer incurable, que nadie lo puede curar, y al final el Señor lo cura. Rápidamente el día lunes fui al velorio de la madre de nuestra hermana Dionisia Zamudio, que es la madre de nuestra hermana Karin Condori, y me sorprendí, ¿no? Porque vi a un pastor que para mí ya debía estar prácticamente al borde de la muerte o ya haber muerto, ¿no? Y cuando lo vi lleno de vida, ¿no? Me sorprendí, y le digo, ¿qué pasó contigo? No, me dice, me fui a Estados Unidos y me puse mal y me internaron y tuve 3 días en la UCI, pero por ahí en la iglesia que mi familia asiste, me lograron sacar de la crisis, pero había un proyecto de unos médicos cristianos que están ensayando para curar a las personas con cáncer. Porque él me dice que estaba en cáncer fase 4. Yo sí sabía que tenía los pulmones, ya prácticamente ya no funcionaban. Y yo entré al ensayo, me dicen. Hablaron por mí y entré al ensayo.
le han cortado una parte del hígado, le han sacado la vesícula, un montón de cosas han hecho, pero lo más trascendental que hicieron, que experimentaron con él con esta medicina. Me ponían la medicina y tenía 8 horas en una crisis total y 2 días después seguía con la secuela. A los 7 meses los médicos revisaron y ya no tengo nada, ¿no? Ahora estoy aquí, de aquí un mes me voy nuevamente a Estados Unidos para que ellos vuelvan a comprobar que ya no tengo cáncer, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, ¿qué hace un cristiano? Se llama el hermano, el pastor Pedro Samanamú, algunos lo conocen, ¿no? Él es el que ha tenido ese milagro de Dios. Pero, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de Dios cuando hace ese tipo de milagros? ¿Qué creen ustedes? A ver, hablen fuerte, a ver, yo quiero escuchar, a ver. ¿Cuál es el objetivo cuando Dios hace algo así? Esa es una señal, pero es un milagro, un prodigio, una manifestación del poder de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Ah? Uno solo, ¿eh? Ya, Dios se quiere glorificar, amén. Dios se glorifica, correctamente, está muy bien. ¿Qué más? Dale la gloria. ¿Qué más? ¿Ah? No hay nada imposible para Dios. Ahí nos estamos quedando, ¿no? Por ejemplo, la mayoría nos quedamos ahí. Y el pentecostalismo tiene ese gran problema, ¿no? Que se queda ahí. Pero el objetivo de Dios no es eso. El objetivo de Dios es que nosotros al final miremos al autor de todo, que es el Señor Jesucristo, y lo sigamos a Él. ¿Me entiende? Ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros al final querramos ser semejantes a Él. Porque para eso Cristo vino. Cristo vino para salvarnos y darnos su vida, y para que al final nosotros busquemos la semejanza a Él. Esa es la razón principal de todas las señales, hermano. Esa es la razón por la cual Dios se glorifica en la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un avivamiento, por ejemplo, algo más práctico, vamos a ver el día de hoy. No solamente el Perú, hermano, yo quiero que quede claro, hermano, por favor. No solamente el Perú está en crisis, hermano. Muchos países están en una crisis profunda. Lo que hay en el Perú, violencia, secuestro, eso es algo ya casi en América Latina es casi normal. Todos los países casi están así. Hoy día hablaba, por ejemplo, con el hermano Emilio Almonte y me decía que el mismo problema que hay aquí, allá también en Brasil hay, ¿no? Lo mismo, todo. En Brasil todavía es más difícil, es más tremendo, ¿no? En Brasil hay delincuentes armados, con armas pesadas. Creo la otra vez a Ronaldo, creo, uno de los jugadores famosos, lo mezclaron con me he olvidado el nombre de esta banda que tiene, hermano, armas pero poderosas, ¿no? No hablamos de aquí las trampitas que tienen acá, no, hermano, es tremendo. Ellos hacen cosas increíbles, ¿no? Y así está todo el mundo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia cuando dice, Señor, vamos a orar para que haya un avivamiento en Brasil, que haya un avivamiento en el Perú, un avivamiento en Colombia. ¿Soluciona el avivamiento los problemas? ¿Soluciona un avivamiento de Dios los problemas? Sí, lo puede solucionar. Pero ¿por qué los avivamientos que han habido en algunos lugares han fracasado? Dios ha dado el avivamiento y la iglesia no ha respondido como Dios quería que la iglesia respondiera. Hay estudios sobre eso, hermano, hay estudios que hay sobre avivamientos y hacen análisis, ¿no? Hay una hermana Bullón, creo, no me acuerdo el nombre, Mari Bullón, que haya hecho un estudio sobre varios avivamientos. Por ejemplo, en África hubo un país muy conocido, me olvidó el nombre, que hubo 3 avivamientos, ¿no? 3 avivamientos, y al final no hubo una vez una matanza entre ellos. Se mataron 1 millón de personas después de grandes avivamientos supuestamente. ¿Por qué? Porque no se llegó al propósito. El propósito de los avivamientos es cambiar y transformar a las personas a la imagen y semejanza de Cristo. Si nosotros miramos el avivamiento del Pentecostés, eso se logró, ¿me entiende? Dios transformó a las personas, transformó a la sociedad, porque las personas entendieron que por esa razón Dios había hecho esa obra. Entonces, ¿qué hace posible que tú puedas entender esta verdad? Es de qué nos alimentamos nosotros. Nos alimentamos del pan físico, del pan que el mundo nos da, o nos alimentamos del pan espiritual, que es la palabra de Dios, que es Cristo, a final de cuentas.
¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que realmente determina tu vida o determina nuestra vida? ¿No? Uno ahí tiene que ser sincero, hermano, consigo mismo. ¿No? Cuando Satanás va, ¿cuál es la primera tentación que hace Satanás a Jesús cuando está él ayunando y orando en el desierto? ¿Cuál es la primera tentación que él plantea? ¿Que se convierta en qué cosa? Es decir, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? Come, pero no, convierte las piedras en pan. Entonces, ¿qué nos alimenta a nosotros? ¿De qué nos alimentamos? ¿Nos alimentamos realmente de la palabra de Dios? ¿Nos alimentamos permanentemente de la palabra de Dios? Esa es la razón de nuestra vida, estar siempre tomando decisiones. Como decía el día domingo el pastor José Carrasco, le pedimos al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que nos llene de su palabra, y él decía, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, es nuestro alimento el más importante de todo, o nos alimentamos de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestro anhelo. Por ejemplo, hay personas que sueñan con un matrimonio perfecto, ¿no? El matrimonio romántico, que todo vaya bien, o la familia perfecta, ¿no? Que el matrimonio, los padres se amen, se respeten, los hijos sean un modelo, se comporten muy bien, que sean un testimonio increíble. Muchos sueñan así, y son sueños interesantes, pero ¿eso es lo que Dios quiere realmente? Si tú logras eso, ya, luchas por eso, ¿no es cierto? Que tu matrimonio sea feliz, que todo te vaya bien. Hoy día 29 de junio ha sido un día importante, has disfrutado de este día con la familia y estás feliz por eso. Pero ¿eso es realmente lo que el Señor quiere? ¿Cuál es el principio realmente? Si algo disfrutamos, si disfrutamos algo que Dios nos da, Dios quiere que disfrutemos. Dios anhela que logremos las cosas, que avancemos, que podamos ser familias como Él quiere que sean, hijos como Dios quiere que sean, pero el problema comienza a ponerse difícil cuando nosotros usamos elementos humanos, elementos nuestros, que son nuestros deseos, nuestros sueños, y oramos a Dios y le pedimos a Dios que esas cosas se hagan de esa manera y de esa forma. Y le pedimos a Dios y ayunamos, clamamos y cuantas cosas más. Y al final terminamos o fracasando o decepcionados, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los problemas y no sabemos enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está centrada en Cristo, no está centrado en la razón de nuestra existencia, que debe ser Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos salva, ¿qué hacemos nosotros para que Dios nos salve? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos salve? Es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué más? Ahí el arrepentimiento no te salva, pero es la parte fundamental para salvarnos. ¿Cuál es la segunda parte para salvarnos? El segundo que es trascendental para poder ser salvos. Tener fe, ¿no es cierto? Arrepentimiento más fe igual salvación. ¿Fe en qué? En la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Que Él tomó nuestro lugar. Si no hay arrepentimiento más fe, no hay salvación. No puede haber salvación, porque el que nos salva es Dios. La obra la hace Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros aparte de arrepentirnos? ¿Qué tenemos que entregarle a Dios? ¿Qué le entregamos a Dios? ¿Qué le entregamos a Dios? ¿Qué le entregamos a Dios? Nuestra vida. Pero ¿le hemos entregado nuestra vida a Dios realmente? ¿O nos pertenece a nosotros? ¿Quiénes realmente podemos decir en esta noche que la vida que tenemos ya no nos pertenece? La vida que tenemos le pertenece a Dios y que Él decide por nosotros. Y para que Él decida por nosotros, nosotros vamos a su palabra y llegamos a tener comunión profunda con Él, íntima con Dios. Como decía, ¿no? En el Salmo 16, dice, en el Salmo mesiánico, dice, Jesús, es que se refiere a Jesús y que también nosotros debemos de practicar lo que Jesús practicó. Dice, a Jehová he puesto continuamente delante de mí. Es decir,
¿Tenemos comunión con Dios permanentemente? Todo lo que hacemos, decidimos, lo hacemos consultando con Él. Todo, aún hasta lo pequeño, lo insignificante. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a depender de la palabra. Hace 3 días creo hablaba con un joven, con Hamilton Galindo, y él me decía, ¿no? Pastor, me decía, ¿no? Lo que yo aprendí cuando tenía 13, 14, 15, 16 años, en mi adolescencia y hasta comenzar mi juventud, eso me ha ayudado en una forma increíble, me dice, ¿no? Cuando yo he tenido que tomar decisiones, cuando he tenido que tomar decisiones radicales en mi vida, esos textos han venido a mi mente. Y he tomado las decisiones basado en lo que Dios ha puesto en mi mente, en mi ser, que está dentro de mí, ¿no? Entonces, ¿tenemos eso nosotros realmente? Porque eso es lo que nos va a determinar nuestra vida, amado hermano. Porque si nos alimentamos del pan que nos da el mundo, del pan que nosotros creemos, de nuestros sueños, de nuestros planes, que son de nosotros, propios de nosotros, que no vienen de Dios y que muchas veces son egoístas, tarde o temprano va a haber un fracaso o vamos a sufrir. Por ejemplo, si yo logro alcanzar las cosas, porque a veces lo logramos alcanzar, hermano, y que eso voy a quedar claro, pero haciendo trampas, como Jacob. Jacob logró que su padre lo bendijera. Jacob fue habilísimo cuando le compró la primogenitura a su hermano, ¿no? Y se lo compró. Pero después lo más importante era la bendición. Y su madre lo incentivó a que lo hiciera y él lo hizo. Él podía haber dicho, no, mamá, aquí nomás tranquila. Si Dios a mí me ha escogido, Él me dará la bendición y él hará lo que tendrá que hacer. Pero él aceptó el plan de su madre. Hizo trampa, logró su objetivo. Pero ¿cuánto le costó después llegar y disfrutar? ¿Cuántos años lloró a José? ¿Cuántos años lloró a José, hermano? ¿Cuántos años estuvo ahí con su suegro Labán? 20 años. Aún después que se enfrentó con el ángel de Jehová, no salió herido. Aún después a su hija Dina no abusaron de ella. Y cuando tú miras la vida de Jacob, logró su objetivo, es verdad. Pero para después Dios lo redimiera o lo pusiera en el orden, él tuvo que sufrir mucho, hermano. A veces pareciera que nosotros logramos nuestros objetivos y lo alcanzamos. Sí, ya está, lo logré. Pero ¿a qué costo? Tú lo hiciste. Y aún decimos, Dios me ha dado esta bendición. Pero cuando son así o hacemos cosas incorrectamente, eso no logra su objetivo de transformarnos a nosotros, porque lo que Dios quiere es irnos transformando, ¿me entiende? Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, por misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo que han llegado tarde. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire, ¿quién está hablando aquí? Pedro. Un hombre que era impulsivo. Un hombre que se adelantaba muchas veces a los proyectos del Señor. Y después de muchos años escribe esta epístola. Y está hablando de que él está declarando que la bendición viene de Dios. Y que cuando Cristo resucitó, le dio una esperanza viva, ¿no? Para obtener la herencia incorruptible e incontaminada, que no se marchitará, que decía el hermano Ronald, decía la semana pasada, que muchas veces nosotros anhelamos muchas cosas en esta tierra, pero que no tenemos la mirada en lo más importante de nuestra existencia como seres, que es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros en la eternidad, que es la vida eterna. Dice, no, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hermano, esto algún día, todo esto pasará. Todo esto va a pasar de verdad. Y ya no vamos a estar en esta tierra. Y todo lo que tú hayas hecho en esta tierra, si no ha sido para la gloria de Dios,
Si tú no has trabajado de esa manera, aún tu familia, tus hijos, no han tenido un encuentro y se han convertido a Cristo, tú desapareces, Dios te lleva a esta tierra y muy poco va a quedar, casi nada. ¿Me entiendes? Porque eres tú el que está haciendo las cosas. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mire el versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Qué tremenda verdad, ¿no? Cuando tú y yo crecemos en la fe, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y la ponemos en acción. Dios nos protege, amado hermano. Dios va a hacer posible que los planes que Él tiene para ti y para mí se vayan haciendo realidad. Los planes, los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, eso es lo que debe ser el pan que debemos, el alimento espiritual, lo que debe dirigir nuestra vida. Entonces, por eso que aquí el apóstol Pedro, está hablando de una fe genuina, de una fe auténtica, ¿no? Y él nos hace mirar hacia el futuro, dice, y sigue en el versículo 5, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, ¿no? Entonces, hay que pedirle a nuestro Dios que Él nos haga ver detrás de las señales o el propósito por qué Dios se glorifica en nuestras vidas. Por ejemplo, yo no sé si alguien a Dios en estos días ha hecho algo contigo, Dios en estos días. Yo no sé si Dios te ha respondido algo y algo que tú podías decir, eso es imposible o era difícil que se lograra, pero en estos días tú lo has obtenido de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros agarramos y nos quedamos celebrando lo que se ha conseguido, y ahí nos quedamos y nos olvidamos del que lo ha producido, porque a veces le decimos, pero de la boca para afuera, pero en nuestro corazón no está realmente así, porque la batalla que hay es en el interior, amado hermano. La batalla que tenemos no es afuera. Nosotros, me incluyo yo, somos artistas, hermano, para fingir, para vivir, aparentar algo que no es real. El trabajo está dentro en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí es donde Dios trabaja. Ahí es donde Dios nos transforma. Por eso que esta guerra de palabras, el objetivo es qué cosa sale de tu corazón, qué dicen tus palabras, qué dicen tus acciones. Entonces, ¿quién es el que tiene que dirigir nuestra vida para que eso realmente sea una gran verdad? ¿No? La intención de las señales o milagros o prodigios o cosas que Dios hace en nuestra vida es señalarte la bendición más profunda y plena, que es la presencia del Señor Jesucristo en tu vida, en nuestra vida. Jesucristo dice, ¿qué dice acá? Yo soy el camino, la verdad, ¿y quién? Y la vida. Jesús en el 10:10, ¿qué dice? El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar, ¿qué cosa? Vida, y vida en abundancia, vida plena, vida. Él es la vida, Él es la razón. La vida abundante no es, por ejemplo, que me vaya bien, ¿no? Que me vaya bien en todo, pero que yo no considere a Dios o con el tiempo me olvido de que Dios ha sido el autor de esas cosas. Ese es fácil, hermano, facilito, nos vamos olvidando. Es tan suspicaz, es tan así, tan fino el trabajo, que cuando nos damos cuenta, nos olvidamos. No decimos, por ejemplo, me he comprado un carro nuevo. Y decimos, este carro es del Señor. Y lo decimos, ¿sabes? Y somos sinceros, no estamos engañando. Y es nuestra realidad, es lo que anhelamos y deseamos nosotros. Dios no te ha pedido tu carro, por si acaso. Dios no te lo ha pedido, porque Él sabe que Él te lo ha dado. Y Él sabe que ese carro es de Él. Él lo sabe.
Él sabe que tú eres el mayor, deberías ser el mayordomo, pero dice, mi carro que me he comprado, se lo voy a dedicar al Señor. Y pasa el tiempo y no se lo dedicas. Después dice, y un sinnúmero de cosas más. Tenemos esa facilidad de emocionarnos y decirle. Pero con los hechos adelante, ya no es así. Ya no es así. Entonces, ahí está donde tenemos que mirar. Si tenemos al Espíritu de Dios en acción, estamos llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que el Señor va a hacer en nuestra vida, nos va a hacer recordar eso. Nadie va a venir y te va a decir, oye, ¿te acuerdas, hermanito, que tú dijiste que esto era para el Señor y estamos, pues, pero como tú dijiste que era para el Señor y que lo podíamos, necesitamos pedirte a ti para que nos apoyes? Nadie te lo va a decir, hermano. Los hermanos te van a mirar y te van a dejar. Algunos puede ser que se atrevan a decirlo, ¿no? Pero un día el Espíritu Santo te va a venir y te va a reprender y te va a decir, ¿te acuerdas que tú te comprometiste con eso? ¿Te acuerdas? Te comprometiste que tu vida le ibas a dedicar al Señor, que ibas a trabajar, si es verdad, y que en las cosas que ibas a hacer siempre ibas a glorificar a Dios, a engrandecer el nombre de Dios. El Espíritu Santo viene y te reprende, amado hermano. No viene, Dios no necesita usar a nadie, porque si tú eres un hijo de Dios, Él se va a encargar de hacerlo. Nosotros tenemos que ver más allá del pan, de las cosas que Dios nos da, físicas, que la podemos disfrutar, para ver a Cristo, ¿no? Puedes ver más allá de lo que realmente Dios te está dando. Si tú estabas en una enfermedad que los médicos te decían que después de la enfermedad tú no ibas a hacer muchas cosas, pero Dios ha hecho la obra y te ha sanado y te ha restaurado. Y tú cuando estabas enfermo le decías, Señor, yo voy a hacer tal cosa. Y cuando ya estás sano, los primeros tiempos lo haces y después con el tiempo te olvidas y ya no lo haces. O en algunos casos, algunos sí lo hacen. Y entienden que esa es la razón por la cual Dios permitió que tú tuvieras esa prueba. Como dice acá en el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada y que resulte en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Como diciendo, esas pruebas, cuando tú estás pasando pruebas, es para que Dios engrandezca su nombre o el Señor Jesucristo sea glorificado y que tú veas la obra de Él. Porque a veces no somos conscientes, pero muchas veces decimos, oye, Dios te ha bendecido, ¿no? O decimos, a mí Dios me ha bendecido. Pero miramos cosas materiales. Cosas materiales, y es verdad, viene de Dios. Y a veces pensamos, y muchos creyentes creen, que las bendiciones son las materiales, que siempre las bendiciones son las bendiciones materiales de Dios. Pero lo que Dios anhela y desea es que esas bendiciones materiales que Él te está dando nos lleve a Él para que nosotros podamos entender que Él lo está produciendo y que en Él nos debemos de quedar y en Él debemos de permanecer para disfrutar de esas cosas que Él te da. Muchos de nosotros venimos a Jesús hoy porque tenemos un sueño y queremos que Jesús nos ayude a lograr de alguna manera esos sueños. Hay muchas personas que a veces hemos cometido el error de predicarles mal el Evangelio. Dice, ven a Cristo, mira, Cristo te ayuda, Cristo te va, los temas que tú tienes, los sueños que tú tienes, el Señor lo va a hacer realidad. Y con buena intención. Pero a veces son sueños de hombres, pues hermanos, son sueños que no van a manifestar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese caso? Cuando nuestros sueños tenemos que ponerlos delante de Dios. Decirle, Señor, ¿estos sueños son realmente tuyos? ¿Vienen de ti? ¿Consumes el pan físico, las cosas que Dios nos da,
porque el hermano habla del pan físico, sin ningún deseo por las bendiciones espirituales que Jesucristo da. Solamente quieres las cosas, ¿no? Quieres disfrutar las cosas que Dios te da, pero, por ejemplo, no tienes tiempo para orar, es poco lo que oras, no lees la palabra, es poco lo que estudias o casi no estudias la palabra, no alabas a Dios, no evangelizas, pero hay personas, hay creyentes que se convierten a Cristo y que Dios comienza a bendecirlos, es verdad, en las cosas materiales, pero ellos comienzan a entender y a mirar a Él, Señor, y tú los ves con una pasión, con un fuego ardiente, ¿no? Y van creciendo y van conociendo más a Dios, comienzan a servir al prójimo, comienzan a ganar almas, comienzan a evangelizar. Donde están en el trabajo, siempre algo está pasando con su vida, siempre algo de Dios están haciendo. Y llega un momento, y es tan natural, ya tan normal que Dios lo bendiga en muchas cosas, pero para él la razón más importante, le da la gloria a Dios por las cosas que Dios le da, sí es verdad, pero para él su pasión es hacer lo que el Señor quiere, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Comienza a ver la gloria de Dios en su vida y cuanto más lo ve, más pasión tiene por el Señor, más cosas tiene por Él. Pero hay otros que no, que a veces las bendiciones que Dios le da hacen que esa persona o ese creyente se comience a estar detrás de esas bendiciones, detrás de esas cosas que Dios le ha dado, cuidando esas cosas, dándole más importancia a esas cosas y se olvidan del dador de las cosas, que es Dios. Y el Señor quiere, ¿para qué nos ha creado Dios? Para la gloria y la alabanza de su nombre. Entonces, para que a través de nosotros, Dios, su nombre sea engrandecido. A través de nosotros, Él sea conocido. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y me seréis testigos. Es decir, ese es lo que Dios quiere y anhela. Pero muchas veces, como digo, hay muchos que han estado en los caminos de Dios y han recibido bendiciones y las bendiciones, en lugar de haberlos afirmado, lo han separado de Dios. Si estamos viviendo por el pan terrenal y lo vemos como la fuente de nuestra vida, cuando no lo tengamos, vamos a tener serios problemas. Ese es el gran problema, ¿no? Que cuando el Señor agarra y Él puede cortar en un momento determinado todas esas bendiciones y nos puede llevar a una crisis total, amado hermano. Y a veces el Señor, porque Él ama a sus hijos, y muchas veces eso va a ser disciplina de parte de Dios. Dios nos va a disciplinar, ¿me entiende? Porque si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar. Él puede determinar que te quedes sin trabajo, que no tengas nada de nada, hermano. Porque has sido tan irreverente, ni siquiera has tenido la consideración de alabarlo, adorarle y reconocer que por causa de Él es lo que tienes, que Él va, si eres tu hijo, Él va a trabajar. Y Él te puede quitar todo, hermano, y te lo quita muchas veces. Yo sé que esto nos enseña en algunas iglesias. Ahí está Habacuc, hermano. Ahí está el texto que ha puesto la hermana Tracy en la presentación del mensaje. Cuando Habacuc estaba orando, el pueblo de Dios estaba en una situación crítica, hermano. Hacían lo que se les daba la gana. Vivían en rebeldía contra Dios. Y Habacuc le decía, y él oraba para que Dios transformara pues, al pueblo de Dios. Hasta que un día, ya en sus cosas que tenía Habacuc, como tenía confianza con Dios, dice, ya pues Señor, ya pues no te pases, le dice Señor, no, estoy parafraseando lo que Habacuc le dice, ya pues estoy orando y tú no respondes nada. Mira, cada vez hay más violencia, cada vez las cosas están peor y tú no actúas, como el día de hoy, hermano, igualito. Y alguien dice, Señor, ya pues, manda un avivamiento para que la gente cambie, porque ese era el plan de lo que tenía en la mente Habacuc, que Dios mandara un avivamiento para que el pueblo de Dios se volviera y se arrepintiera y volviera nuevamente para adelante. Y el Señor dice, tranquilo, Habacuc, tranquilo, tranquilo. ¿Sabe lo que estoy haciendo yo? Yo estoy preparando un pueblo poderoso que va a venir y va a arrasar con todo este pueblo, lo va a arrasar. Y le dice, Señor, ¿qué te pasa? Le dice, ¿cómo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Señor? Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que tú hagas eso?
Pero si tú me estás orando, pues. Y esa es la respuesta que yo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede actuar de esa manera? Por eso estoy diciendo, ¿no? Si usted va a Habacuc, vamos a Habacuc, porque a veces pensamos que Dios, ¿no? Dios es bueno, hermano. Dios nunca deja de ser bueno, por si acaso. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Se parece al Perú, ¿no? Y a otras naciones, ¿sí o no? Por eso no cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Miren entre las naciones, obsérvense, asómbrense, quédense atónitos. Acá responde Dios, ¿eh? Porque haré una obra en sus días, que ustedes no lo creerían si alguien se lo contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la chanchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible, es del mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que los lobos. Al anochecer, al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge a cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes, les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza. Mire, todo lo que describe Dios se lo dice a Habacuc. Y Habacuc tiene que escribirlo. Al final Habacuc tiene que aceptar lo que Dios está planteando. Por eso dice en el 2:1, estaré en mi puesto en guardia, sobre la fortaleza me pondré y velaré para ver lo que Él me dice y qué de responder cuando sea reprendido. Violencia echa a la tierra y al pueblo y a todos los habitantes. Y está describiendo, ya en el 3, ya es otro tipo de oración. Oh Señor, dice, he oído lo que se dice de ti y de mí. Avivas, oh Señor, tu obra en medio de los años y en medio de los años, dale a conocer en la ira, acuérdate de tener compasión. Al final, Habacuc acepta lo que Dios tiene, el plan que Él tiene. No siempre Dios va a responder como nosotros queremos, hermano. Cuando tú y yo lleguemos a este nivel que el Señor quiere que lleguemos, cualquier cosa que nos pueda pasar, buena, grandes victorias, grandes logros, grandes propósitos alcanzados, vamos a ir delante de Dios a decirle, tú eres, Señor. Tú eres la causa de todo esto. Y lo que quiero y anhelo es que tú seas conocido por todo esto. Yo me voy a encargar de que tú, Señor, demostrarle a esta gente que lo que has hecho conmigo o has hecho en la iglesia, tú eres el que lo ha hecho. Y que tú eres el que ha movido todo esto, porque la gloria es tuya, Señor. Y eso no es fácil, hermano. Mire, aquí al final, lo que dice Habacuc 3:16. Oí y se estremecieron mis extrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos. Mira lo que le pasa se enferma a Habacuc. Y tiemblo donde estoy. Tranquilo, espero el día de la angustia. Al pueblo que se levantará para invadirnos. Dice, tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Vamos a esperar tranquilo el día de la angustia? ¿No? Tranquilo, espero el día de la angustia. Y es verdad, tranquilo. Iba a haber un día de angustia cuando iban a venir los asirios, los babilonios, iban a destruir, hermano, y tal como lo describe el Señor, así fue. Eran poderosos. Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos que ha habido en la tierra. Y él mismo invadió. Y él mismo está enfermo acá. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo, espero el día de la angustia. Está enfermo, pero está esperando. Tranquilo ese día que el Señor ya le ha dicho. Al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo y de los campos no produzca alimentos, aunque falten las ovejas del redil
y no haya vaca en los establos, ¿qué dice? Con todo, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en el Jehová. Me regocijaré en el Dios de mí. Jehová, Dios, es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de la sierva por las alturas, me hace caminar. Mire, en esa dimensión que llega a este hombre, a ese nivel que Dios lo puede llevar, que él dice, yo no dependo si haya o no haya que comer. Yo no dependo si haya o no haya la cubierta de Dios sobre mi enemigo. Yo dependo del Señor. Dice, aunque falten las ovejas de redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza. Yo no he llegado a ese nivel, hermano. Yo no sé si alguien de acá ha llegado a ese nivel. Pero esa es la meta, hermano, que lleguemos a ese nivel. Porque si está pasando lo que está pasando en Habacuc hoy día en muchas naciones, es muy probable que Dios está ya comenzando a hacer juicio, hermano. Mire, Dios es tan poderoso, pero tan poderoso, que sencillamente Él ha hecho que la temperatura suba 2 grados a 3 grados, nada más. Y estamos como estamos el día de hoy. Hay lugares, hermano, que hay sequía. Sequía, no hay nada de lluvia, nada. Y hay lugares donde está lloviendo. El día de ayer me comentaba el hermano Emerson Vela, que él ha estado en el Cusco. En uno de estos días, hace unos meses, 2 meses creo que me dijo, hubo una helada en el Cusco, una helada, pero helada, que duró ¿cuántos días? Creo 3 días o no sé cuántos días. Y todo el sembrío, hermano, que ya estaba así, se murió. Todo el sembrío en el Cusco. No sé si en otra parte de la serranía peruana ha habido. ¿Por qué cree que usted ahorita va al mercado y no encuentra fruta, no encuentra muchos productos que antes era normal y natural que el día de hoy? ¿Por qué la cebolla está cara? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay esto, hermano? No es que los agricultores están, no, hermano. Dios está actuando. ¿Por qué será? Porque no hemos acostumbrado tan natural, tan normal, que Dios nos bendiga, que todo lo que tenemos trabajo, todo nos va bien, pero nos estamos olvidando del que nos los da, hermano. Lo honramos, lo glorificamos, le estamos adorando realmente, estamos haciendo su voluntad. En estos días estamos predicando acerca de hacer discípulos, de evangelizar, de ganar almas, de servir a la humanidad. Estamos hablando de la importancia de cuando viene hermanos o personas que no son parte de la iglesia, acercarnos a ellos y mostrarles el amor de Dios a través de nosotros. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Te importa esas personas? ¿Te importa tu prójimo? Porque si te importa tu prójimo es que Dios es la razón de tu vida. ¿Por qué? Porque si Él me ha dicho, vaya y hagan discípulos, yo comienzo teniendo contacto con personas, teniendo un diálogo, establezco una amistad con esa persona y le comienzo a evangelizar. Lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi propósito? El propósito de Dios. Él me ha dicho, haz discípulos. ¿Lo estoy haciendo? Si estamos viviendo por el pan espiritual, por una comunión más profunda con Jesucristo, entonces nuestras vidas, con todos sus problemas, se vuelven lugares maravillosos para conocer y crecer en la comunión con Jesucristo, que es la vida, hermano. A veces los grandes problemas, las grandes situaciones que nos enfrentamos, es para afirmarnos en el Señor, es para meternos con Él. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó mi clamor, y se inclinó a mí. Es decir, muchas veces, cuando ya tenemos comunión con Dios y vienen las pruebas, y pruebas fuertes, hermano, a veces las pruebas más fuertes a veces vienen por aquellos cristianos que están firmes en el Señor, que tú lo ves realmente y buscan de Dios y están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan.
¿Tú no has visto testimonios de hermanos así? Dice, pero no puede ser, pues ese hermano, mira, y realmente es verdad lo que él hace. Pero cuando tú lo ves pasando la prueba, ¿tú lo ves quejándose? ¿No lo ves glorificando a Dios y adorando a Dios y diciendo, gracias, Señor? Hay cristianos así, hermano. Y aquí en la iglesia hay algunos así, que han estado pasando momentos muy duros, muy difíciles. Como decía el hermano José Carrasco, ¿no? Que en un momento le dice, Señor, ya pues, Señor, ya estoy sufriendo mucho, llévame, ¿no? Pero yo digo, no, todavía no. Él ha sido procesado por Dios, ¿no? Como el hermano Julián Ríos, ¿no? Que en estos días ya está viniendo por acá. ¿Cuántos meses ha estado ahí? Y alguien puede decir que estos hermanos han hecho lo contrario. No, hermano, ellos están en comunión con Dios antes. Pero después de la prueba, después de que son purificados, son hombres, hermano, que cuando ellos pueden hablar, predicar de Cristo o algo, tú ves la gloria de Dios en su vida. Pero el gran problema es que cuando tú y yo estamos detrás de las cosas materiales, y eso guía nuestra vida, cuando enfrentamos los grandes problemas, nos respondemos así. Cuanto más profundo estés metido en las cosas materiales, en las cosas que no vienen de Dios, más profunda será nuestra crisis, ¿me entiendes? Más profunda, más profunda. Eso es así, hermano, es una ley de Dios. Pero si tu posición en Cristo Jesús está sólida, tu comunión, tu intimidad con Dios está bien sólida, vas a sufrir, sí, vas a sufrir, como acá está diciendo. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia. Sabes que la prueba vendrá y que tú vas a estar en aquel que ya pasó la prueba, que es Cristo Jesús. Aquel que nos sostiene, aquel que nos preparó para ese momento. Y Él nos va a decir, yo estoy contigo, yo ya pasé esta prueba. Agárrate de mí, sostente en mí, créeme, yo estoy, no te voy a abandonar. Y Él no te abandona, hermano, Él no te va a abandonar. Ahí está mi esposa, ella puede testificar de eso. Cuando la operaron, a los 3 días, hubo una crisis total en su cuerpo. Yo no estuve ahí, Emily estuvo. Los mismos médicos ya no daban, hermano. Por los médicos ella ya no debía estar. No es la primera vez, la segunda vez ya. Hace años, cuando todavía estábamos en el tiempo del terrorismo, había Carlos Jesús, Emily, eran niñitos, hermano. Eso fue más fuerte todavía. Ya la dejamos, hermano, y cuando entra el médico, dice, oye, ¿quién apagó la luz? Dice. Y el médico dice, se está muriendo, métala al hospital, métala ahí a operar, perdón. Y la operaron, hermano. Y el mismo médico dijo después, ella en el quirófano, ella dejó de existir. Es decir, se paró el corazón, porque entró con una presión bajísima y tuvo doble perforación intestinal. Yo la sacó de ahí, la trajo nuevamente. Pero ahí está, hermano. A veces Dios usa esas cosas para purificarnos. Pero estamos preparados para ese momento. Porque llega un momento que tú dices, como dice el hermano José, Señor, ya, si tú quieres, llévame, ya. Yo estoy preparado, ya. ¿Estamos con esa? ¿Con quién tenemos comunión aparte de Dios? ¿Quién es nuestra comunión? ¿De quién dependemos? ¿De las cosas que Dios nos da o de Dios? ¿O dependemos de mi trabajo, de mi fuerza, de lo que yo hago? Porque hay personas que dicen eso, ¿no? Ahí mi esposa tenía a su papá político, ¿no? Él decía, no, yo vivo en mi trabajo, yo me sostengo, y después tuvo que pasar situaciones difíciles. Bueno, hay momentos que yo he visto personas de 2 metros, fuertes como un toro, hermano, y después tirado en una cama que no se podían ni levantar. Que tú lo ves, y cuando estaban sólidos, fuertes, eran soberbios, pero cuando estaban ahí tirados y que ni siquiera podían moverse,
tú lo veías como niños. Cuidado con los enfoques que tenemos con respecto a las cosas materiales que Dios nos da. Jesús, en el sermón del pan de vida, en el 6, Juan 6, dice una gran verdad. 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá hambre. Ojo, no habla de hambre material, habla de hambre espiritual. El que cree en mí no tendrá sed. No habla de sed física, habla de sed espiritual. El hombre, nuestra alma, nuestro espíritu tiene hambre de Dios, hermano. Hambre de Dios. Y nuestras hambre y también sed. ¿Qué es? Dice, en tu presencia, ¿qué dice ahí qué? Plenitud de gozo. ¿Por qué nada nos satisface si somos cristianos? Cuando nada nos satisface, hermano, hazte preguntas realmente, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he hecho para estar en esta condición? Porque si nada me satisface, estoy igual que un mundano, que un impío. A ti y a mí no nos debe llenar las cosas materiales, sino más buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que nos tiene que llenar, no las cosas agregadas. Pero hay muchos que hacen más buscar primeramente las cosas agregadas y después buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿no? Lo decimos con nuestra boca, así, pero en la práctica lo hacemos al revés. Pero Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, no tenemos que tener sed. No vamos a estar insatisfechos. Porque uno de los grandes problemas es la insatisfacción. Nada nos satisface. Somos perfeccionistas. Queremos nosotros hacer las cosas de Dios. Bueno, Dios se encarga. Déjalo a Dios. Dios tiene su gente. En el 6:53, el Señor sigue hablando. Entonces Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida ustedes. Dijo una palabra fuertísima, hermano. Ustedes me tienen que comer a mí. Ustedes tienen que beber mi sangre. ¿Cuántos están comiendo la palabra de Dios? Porque Cristo es la palabra, ¿no es cierto? ¿Comemos realmente? Hermano, y esto originó una crisis. Y lo dejaron a Jesús casi todos prácticamente. Hasta los discípulos se le fueron, algunos de los discípulos. Se quedaron algunos apóstoles, los apóstoles y algunos discípulos. Y yo le digo, ¿se quieren ir ustedes? Váyanse, no. A veces pensamos que Jesús no hablaba fuerte, hermano. Jesús hablaba fuerte. Ahí está diciendo, o se ciñan al plan que le estoy planteando, a lo que le estoy diciendo, tienen que comer de mí. Yo soy el que lo voy a saciar el hambre espiritual y yo soy el que le va a dar de beber para que no tenga sed espiritual. Tienen que beber de mi sangre, y tienen que creer que la obra que voy a hacer en la cruz del Calvario satisface a Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente, no necesitamos nada más, amén. No hay nada adicional. Suficiente la muerte de Cristo. Si somos hijos de Dios y eso ha hecho Cristo, somos sus hijos y tenemos que pedirle, Señor, yo no quiero seguirte a ti por razones equivocadas. Yo no quiero que mi agenda sea la que determine mi vida. Lo que debe determinar mi vida, que ya te pertenece a ti, es la agenda que tú tienes para mí. Y la agenda que Dios tiene para nosotros está en su palabra, amado hermano. Nada más, tú no tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si no te sometes a Dios, jamás Dios te va a decir para qué Él te ha llamado y te ha salvado.
No puede. Dios se negaría a sí mismo. Porque si eres desobediente, porque no estás viviendo como Él quiere, porque si no te sometes a Él, somos desobedientes. Si no nos sometemos a Él, no lo amamos. Si no nos sometemos a Él, no somos fieles. ¿Me entiendes? No hay la obra. Cuando tú y yo somos salvados y convertidos por Dios, una de las características que tiene que ver en el cristiano es la obediencia a Dios. Y esa no es obra humana, es obra de Dios. Porque somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, es obra divina, es obra de Dios. Por eso que es imposible que tú y yo vivamos alimentándonos del pan que nos da de nosotros mismos o el pan que el mundo nos da. No. Fracasamos. Pero si vivimos del pan espiritual que Dios nos da, vamos creciendo en la gracia. Y un día estaremos preparados para irnos por la eternidad con Dios, para recibir, como dice el apóstol Pedro, en el versículo 8, a quien sin haber visto ustedes, lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Bueno, somos salvos, es verdad, pero estamos en proceso de esa salvación también, de una verdadera y auténtica conversión. ¿Qué nos pasa cuando obtenemos nuestro sueño? Son preguntas ¿qué nos pasa? ¿Qué hace Paul, David? ¿Qué nos pasa cuando logramos nuestro sueño? Ahora, muchos, no hay que, ya me voy a graduar. Hacemos de todo y a Dios lo tenemos ahí, ¿no? Pero no hacemos realmente, más nos preocupa la ceremonia, las cosas que van a ver, lo que la gente prepara. Pero no tenemos esa valentía de decir, mire, yo he llegado a esta posición de graduarme porque Dios me ha dado todo y le pueda predicar a mis colegas que se están graduando conmigo y predicarle un mensaje, porque de repente ya no lo voy a ver ya. Nos revolcamos compadeciendo nosotros mismos cuando no alcanzamos nuestros sueños. Explotamos culpando a todos a nuestro alrededor cuando nuestros sueños se caen. Somos absorbidos por la envidia y la codicia del desarrollo de otros. Salmo 73, ahí está. Comenzamos a poner en palabras dudas acerca del amor, la fidelidad y amor de Dios. Dudamos de Dios, de su amor, de su fidelidad, de su misericordia. Dudamos cuando no logramos nuestros sueños. ¿Nos parece difícil adorar y alabar a Dios, leer la Biblia? Orar, tener compañerismo con otros creyentes. ¿Nos aislamos porque no logramos los sueños? ¿O compartir el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor? Todas esas motivaciones ya no las tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros sueños se cayeron, ya no. Nos parece difícil. Pero, ¿qué nos dicen nuestras palabras? ¿Qué nos dicen las cosas que decimos? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Nos dicen que estamos viviendo por el pan terrenal? La bondad, el amor, poder, gloria y llamamiento no cambian en la ausencia del pan terrenal. Es decir, seguimos teniendo, vemos la bondad, el amor, el poder, la gloria y nos afirmamos en el llamamiento de Dios cuando no hay lo que antes teníamos y no nos faltaba nada y ahora nos falta de todo. Seguimos igual, hemos cambiado. Si es el gozo de nuestra hambre, podemos tener gozo en medio del sufrimiento. Es decir, si es el gozo de nuestra hambre espiritual, aún podemos tener gozo. Porque acá el apóstol Pedro dice gozo inefable. Una de las características de un hombre, de una mujer que sabe cuál es su propósito y el principio de las pruebas, el principio de los milagros, señales, prodigios, es que tú y yo
nos enfoquemos y nos centremos en el Señor, de amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra existencia, es ese gozo inefable en medio de situaciones difíciles, amado hermano. ¿Cuántos testimonios o en tu vida o alguien muy cercano a tu vida tú has visto de que la ciencia decía que no había solución para lo que estaba pasando? O tenías un problema en el trabajo o en el estudio o situaciones que se dieron y todo el mundo decía que eso no había solución. Y Dios intervino. Y tú o tu familiar o alguien muy cercano a ti vio la gloria de Dios. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has visto cómo Dios actúa? ¿Has visto cómo esos hermanos han glorificado y engrandecido el nombre de Dios y permanecen ahora más sólidos en el Señor? ¿Has visto a aquellos que Dios hizo increíbles cosas y el día de hoy ni siquiera están en la fe? Porque hay de los dos casos, ¿no? Yo he visto los dos casos, hermano. Entonces, cuando nuestras palabras revelan que hemos abandonado una posición de fe, de confianza y descanso en el Rey, por alimentarnos de un pan que nunca satisface, necesitamos regresar al Rey. Necesitamos regresar al Rey, al que en la cruz del Calvario murió por nosotros los pecadores y entregó su vida y murió por nosotros, pero Dios lo levantó de los muertos y lo llevó a su diestra y lo ha exaltado, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Hay que volver a Él, hermano, porque un día estaremos la eternidad con Él, un día estaremos por siempre con Él. Pablo dice, esta leve tribulación produce en vosotros un eterno peso de gloria. A veces las pruebas nos acercan más a Dios y las bendiciones también nos deben acercar más y más a Dios. Señor, es tan fácil quedar absorto con nuestros propios deseos y sueños. Es tan fácil pensar en Ti como cumplidor de los sueños. Tan a menudo nos emocionamos con la multitud y perdemos la realidad espiritual detrás de los regalos de la gracia que Tú nos das. Yo me he hablado a través de esta clase, hermano, de este sermón. Cada uno de nosotros miremos delante de Dios, cada uno, ¿qué es lo que nos mueve? Hay algunos que le mueve, por ejemplo, dicen, no, mi familia es lo más importante, ¿no? Cristiano dice, no, mi familia. El caso de ahí, el hermano cuenta el caso de una esposa, ¿no? Que tenía un esposo terrible, tirano, autoritario, escarnecedor, burlador. Y al final esta hermana decide irse a la iglesia, pero él como pastor va y habla con ella, ¿no? Y le está diciendo, hermana, mire, la palabra de Dios dice esto, y Dios la ama a usted, y le está hablando, y en un momento otro la hermana agarra y ¡pah! Ya no me diga que Dios me ama, yo quiero que mi marido me ame a mí. Entonces, hay personas que están en las cosas de Dios por las cosas que quieren que Dios solucione, pero no están por Dios. Y hay 13 preguntas que el hermano hace, que no las voy a leer, todas. ¿Cuánto expresan mis palabras un espíritu de gratitud y contentamiento? ¿Cuánto expresan mis palabras un espíritu de gratitud y contentamiento? ¿Cuán a menudo la queja y descontento son una parte regular de mi conversación cotidiana? ¿Cuán a menudo la queja y descontento son una parte regular de mi conversación cotidiana? ¿Está mi conversación infectada con palabras demandantes, críticas, impaciencia, acusadoras y condenadoras?
Está mi conversación infectada con palabras demandantes, críticas, impacientes, acusadoras y condenadoras. ¿Qué ocurre cuando mis oraciones no son contestadas como yo esperaba? ¿Qué ocurre cuando mis oraciones no son contestadas cuando yo esperaba? El rey, si Él es el rey, nosotros somos sus súbditos. Si Él es el rey, debemos someternos a Él y dejar que Él ponga sus planes sobre nuestras vidas. El esposo, la esposa que tienes, es lo que Dios te ha dado. Los hijos que tienes son los hijos que Dios te ha dado. La familia que tienes es la familia que Dios te ha dado. Y preséntala a Dios y dile, Señor, ¿cómo quieres que trabaje en mi matrimonio? ¿Cómo quieres que trabaje con mi familia? Para honrar y glorificarte. El trabajo que tienes es el trabajo que Dios te ha dado. Señor, ¿cómo quieres que yo trabaje? ¿De qué manera? Todo lo que tenemos es de Dios y todo debe ser para la gloria de Dios, amado hermano. Señor, nos ayude a entender estas verdades que no son fáciles, pero si lo entendiéramos, vamos a vivir en comunión con Dios y vamos a ver la gloria de Dios, amado hermano, en nuestras vidas. Créelo. Vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. En una forma tan natural, tan normal, porque eso es lo que el Señor quiere que tengamos. Porque si estamos en su presencia, permanentemente, ver la gloria de Dios es lo más natural en nuestras vidas. Porque estamos en su presencia y al estar en su presencia, estamos en la gloria de Dios. Así tengas enemigo, así las cosas no están saliendo como el Señor quiere que te ha dicho que van a salir, porque va a pasar un tiempo para que las cosas se hagan como Él quiere. Sigue adelante, amado hermano. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver transformado. Lo imposible el Señor lo hará posible. Él es fiel, amén, amado. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo, toma control de nuestras vidas. Te entregamos nuestro espíritu, alma y cuerpo para que realmente no sea los panes físicos, los panes que nos dan nuestro propio ego o el mundo, sino el pan espiritual que eres tú, Cristo, el Rey que eres tú. Determine nuestra vida, Señor, como dice este texto que tú has puesto, Señor, aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres el eterno yo soy. Nada fuera de ti nos va a satisfacer. Nada fuera de ti nos va a llevar a conseguir las cosas que a ti te van a agradar y van a quedar para siempre, Señor. Nada fuera de ti va a hacer que las cosas que dejemos sean trascendentes, que tú a través de nosotros vas a hacer, Señor, porque tú dijiste: sin mí nada podéis hacer. Tú eres todo. Por eso tu hijo Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, por favor, que estos temas que estamos dando no queden ahí, sino que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos persigas con estas enseñanzas, que quede ahí en la mente, que quede en nuestros corazones, y tú produzcas en nosotros la gran necesidad de tomar la decisión de ir en pos de ti, del dador de las bendiciones, del que hace los milagros, del que hace los prodigios, el que hace las señales, el que hace todo, que eres tú, mi Dios. Porque para eso tú lo haces, Señor, para mostrar tu gloria y ir detrás de esa gloria tuya y permanecer siempre en ti, Señor. Amén y amén.